enfoca. Espérense. Enfócame. Ahí estoy. Sí. Ya. Bienvenidos a una nueva clase de química. La clase 19 de química. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Disculpen el atraso. Mis lentes están bajo reparaciones porque aparentemente estoy más cieguito, así que me tuve que hacer cristales nuevos. Y no quería comprar otro marco, así que me mandé a usar el mismo y me lo entregan la próxima semana. Perdí el enfoque. Enfócame. Enfócame. La cámara está más ciega que yo. Ya, perfecto. ¿Se escucha bien? Díganme por favor si es que se escucha bien. Si se dan cuenta, no estoy viendo para allá, estoy viendo para acá. Para la próxima clase todo va a estar listo. En vez de ver para acá, me perdí de nuevo. En vez de estar mirando para acá, voy a estar mirando para allá. Enfócame. Cámara del mal. No te pierdas. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver reactividad nuclear. Más que la reactividad nuclear, esta es una clase introductoria, es una clase muy cortita. Vamos a ver las propiedades del núcleo y la estabilidad del núcleo. Vamos a ver también isótopos, qué es un isótopos y qué tipo de isótopos hay y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Al final de la clase vamos a ver 5, que me enfoque bien la cámara porque sí, 5 ejercicios tipo PSU del ensayo del DEMRE, el ensayo oficial. ¿Ya? ¿Se escucha bien, chiquillos? No se les pega, no se les queda así como robot, no se escucha mal, se escucha bien. Bueno, vamos a partir entonces. Primero que todo, las propiedades del núcleo atómico. La primera gran propiedad es que tiene carga positiva y que aloja el 99,9% de la masa total del átomo. ¿Por qué es esto? Porque los electrones son prácticamente prácticamente no poseen masa. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque el núcleo está compuesto por protones y los neutrones. Como ya vimos anteriormente, la cantidad de protones es la que determina el elemento químico del que se trata. ¿Cómo se descubrió el núcleo atómico? Fue deducido por el experimento de Rutherford cuando se bombardeó una lámina de oro con partículas alfa. ¿Qué son las partículas alfa? Las veremos en la próxima clase, junto con las partículas beta y los rayos gamma. La estabilidad del núcleo atómico. Primero, todo núcleo presenta un equilibrio entre los neutrones y los protones. Si se rompe ese equilibrio, el átomo es inestable. A mayor número atómico, más delicado es este equilibrio. Un leve aumento del número de neutrones ayuda a mantener el núcleo atómico. Funciona como un pegamento porque los protones tienen todas cargas positivas y por las fuerzas electrostáticas, y lo han visto en física, las fuerzas positivas se repelen. Sin embargo, el núcleo está lleno de cargas positivas. Aquí tenemos el número de protones. Para arriba está el número de neutrones. Enfócame, cámara del mal. Ya, perfecto. Y se presenta esta bella figura que tenemos acá que se conoce como el cinturón de estabilidad nuclear. Ahora, lo más importante. Si este es el número de protones que hay dentro del núcleo, cada uno de los cuadritos avanzando hacia la derecha es un átomo distinto. Entonces, ¿qué son los que van para arriba? Es el mismo átomo, pero con distinta cantidad de neutrones. Y si se dan cuenta, aquí en la zona del medio, en rojito, tenemos los átomos más estables y si nos desbandamos un poquito, se vuelven muy inestables. Incluso, aquí en el grafiquito, tenemos que dura menos de un segundo todo lo demás. Aquí no hay átomos, aquí tampoco hay átomos. No, empecé hace poco porque tuvimos un leve retraso con el cambio de equipo. Cámara, 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 cámara. Ahí está. Partí hace poquito.
Al final de la clase hago un resumen para la gente que llegó tarde. ¿Ya? Lo más importante, el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Hay un equilibrio entre el número de neutrones y el número de protones dentro del núcleo atómico. El número de protones me indica qué átomo estoy. A mayor número de protones, a mayor número atómico, entonces, más delicado es el equilibrio. Punto, punto, punto. Entonces, en este gráfico, que para el personaje que llegó tarde, cámara del mal. Cámara del mal. Ya. Tenemos el número de protones aquí, abajito. Cámara, ya, filo. Hay que hacer la clase. Si me viene fantasma hay que hacerla igual. Tengo el número de protones acá. Tengo el número de neutrones acá. Cada uno de los elementos está determinado aquí, pero para arriba veo que tengo los mismos elementos con distintas masas. Y eso es un concepto nuevo que vamos a introducir en esta clase. Para eso voy a necesitar que la cámara me enfoque. Enfócame. Enfócame. Ya, po. Ya. ¿Qué le pasa a la cámara? No sé. ¿Qué le pasa a la cámara? No sé. ¿Qué le dice su mamá? No sé. ¿Qué le dice su papá? Ya. Entonces, el concepto que vamos a ingresar en esta bella clase de química nuclear, de introducción a la química nuclear, es el concepto de isótopo. Un isótopo son átomos que poseen el mismo número atómico, la misma cantidad de protones, pero que poseen distinto número másico. En este ejemplo, en estos tres ejemplos que le tengo acá, tengo 3 átomos de hidrógeno, pero este posee solamente protones, este posee un protón y un neutrón, y el último posee un protón y 2 neutrones. Estos son los 3 isótopos que se encuentran del hidrógeno. Ahora, ¿qué tipos de isótopos podemos encontrar? Primero, isótopos naturales. Son los isótopos que se encuentran en la naturaleza. ¡Ah! Los isótopos son los que se encuentran en la naturaleza, bla, 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 bla. Los del hidrógeno, cada uno de ellos posee un nombre distinto. Tenemos el hidrógeno ordinario, común, convencional, que ocupa y forma el 99,99% de toda la masa en el universo existente y por conocer. Se llama protio. ¿Por qué? Porque tiene un protón. Protio. El que posee un número másico de 2 se llama deuterio y finalmente tenemos el tritio. ¿Para qué se puede utilizar cada uno? Primero, el tritio es un isótopo muy inestable porque rompe la regla del cinturón de estabilidad nuclear. El deuterio, sin embargo, es más estable que el tritio, pero no tan estable como el protio. El protio es el isótopo más estable del hidrógeno. Por eso es el que constituye el 99% de la masa en todo el universo. Entonces, si yo sé que el deuterio es estable, relativamente estable, con una vida media muy larga, vida media, que vamos a ver la próxima clase, ¿para qué puedo utilizar el deuterio? En química orgánica se han hecho muchas reacciones para determinar cuáles son los protones que se transfieren en una reacción de sustitución nucleofílica o sustitución electrofílica aromática. Entonces, en vez de tener agua convencional, se trabaja con agua deuterada para ver cómo influye el agua dentro del mecanismo de la reacción. De esta manera se puede deducir de una mejor manera el mecanismo de la reacción. Eso es uno de los tantos usos del deuterio. Otro isótopo que se encuentra en la naturaleza son estos 3 famosos isótopos del carbono. Tenemos el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 13 es raramente muy inestable. Es más inestable que el carbono 14, que tiene una vida media de creo 4500 años. Revisemos porque son datos que no me acuerdo en este momento por tener muchas cosas en mi cabeza. Doctor Google, ¿cuál es la vida media del carbono 14? El 14 sí se utiliza para la datación de especies, porque es el isótopo radioactivo del carbono. El carbono 12, este sujeto que tenemos aquí, es completamente estable. No posee vida media. ¿Por qué no posee vida media? Porque no tiene decaimiento radioactivo. El carbono 13 es muy inestable, decae muy rápidamente con una vida media muy baja.
Pero el carbono 14, el doctor Google me responde, tiene una vida de 5.700 años. Una vida media de 5.700 años. ¿Qué es vida media? Lo veremos la próxima clase. ¿Por qué? ¿Por qué la próxima clase, profe? Porque esta es una clase introductoria, lo siento mucho, y va a ser una clase muy cortita. Entonces, pium, 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 pium. Estos son la cámara. Cámara. Si la cámara me pudiera contestar, ¿qué cosas me diría? Bueno, isótopos naturales son los isótopos que se encuentran en la naturaleza. Existen muchos isótopos que se pueden encontrar en la naturaleza. Dentro de otros varios, estúpida cámara, dentro de otros varios, en el proceso de fusión nuclear que se produce en el Sol, para producir el famoso helio 4, que es el isótopo del helio estable, se pasa a través de un isótopo del helio que se determina helio 3. Sí, exactamente. Todos estos... cada uno de estos buena. Cada uno de estos carbonos posee 6 protones. ¿Por qué? Porque el átomo que posee 6 protones es el átomo de carbono. Lo que varía es el número de neutrones. ¿Por qué varía el número de neutrones? Porque si yo en vez de 6 carbonos tuviera, en vez de 6 protones tuviera 7 protones, ya no sería carbono, sería nitrógeno. Y dejaría de ser carbono, porque ya no tiene 6 protones, tiene 7. Y si tiene 7 es nitrógeno y no carbono. ¿Por qué? Porque tiene 7 en vez de 6. Entonces, lo otro que puede variar para seguir teniendo el mismo átomo y para variar la masa atómica es el número de neutrones. Cada uno de estos chiquitines aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono 12, si tiene 6 protones, tiene 6 neutrones, porque 6 más 6 es 12. El carbono 13 posee 7 neutrones y el carbono 14 posee 8 neutrones. ¿Por qué tienen que variar los neutrones? Nuevamente, porque si varía el número de protones, estamos cambiando de átomo y eso no es lo que nos sirve para explicar los isótopos. ¿Se entiende? ¿Quedó satisfecho don Gonzalo con mi respuesta? Ya, voy a continuar cuando la cámara me enfoque entonces. Ya, perfecto. Deben ser los lentes, por eso pierde tanto enfoque. Aparte de los isótopos naturales, aparte de los isótopos naturales, ahí sí, tenemos también isótopos artificiales, que, al contrario de los isótopos naturales, son los que se producen en el laboratorio debido al bombardeo de partículas subatómicas o los que se producen en las centrales nucleares o lo que se hace para detonar una bomba atómica. No lo ilustré acá porque aparentemente no me corresponde pasar en los procesos de fusión y fisión en esta clase. Los pasaré en la próxima clase. Veremos cómo funciona la bomba atómica. ¡Ah! Pero un isótopo artificial suele tener una vida corta, ya que es muy inestable. Todos los elementos transuránicos, que tengo una tabla periódica digital y no la del colegio, porque no la traje, no se me ocurrió. Si ustedes tienen... ¿En el Sol se da la fusión? Sí, señor. El Sol es un reactor nuclear que produce fusión. Fusiona hidrógeno en helio, helio en oxígeno. El oxígeno después parece que otros tipos de reacciones derivan en carbono. El oxígeno después se puede fusionar en silicio. Y sigue el proceso de fusión nuclear hasta el número 26, que es el hierro. Una vez que llega a formar hierro en el núcleo,
se hace muy inestable, ya que se necesita más energía, se necesita más calor, más presión, más temperatura, para poder fusionar, seguir fusionando los átomos de hierro. Y el Sol, ninguna estrella, por desgracia, puede soportar eso. Clase de astronomía express. Se produce la fusión, se produce el hierro, el Sol colapsa y es la presión, uy, le pegué el micrófono, la presión del colapso del Sol lo que me produce elementos más pesados. ¿Hasta cuál? Hasta el uranio. Prácticamente a partir del uranio, todos los elementos son sintéticos, son artificiales, son producidos en el laboratorio. Si se dan cuenta, a partir del uranio, número atómico 92, es un número muy importante, las masas de los átomos se presentan en paréntesis, entre paréntesis, en una tabla periódica. ¿Por qué? Porque se utiliza la masa atómica del isótopo más estable. ¿Por qué? Porque son inestables. Profesor, ¿cuántos elementos son como el uranio más o menos? ¿En qué sentido como el uranio? De radioactivo, todos prácticamente son muy radioactivos, unos más que otros. Otros tienen una vida media más larga, otros tienen una vida media más corta. Incluso el protactinio de número atómico 91 se desintegra a través de un tipo de radiación que vamos a ver en la próxima clase, que se llama radiación alfa o emisión de partículas alfa. Decae en actinio y en realidad se descubrió primero el actinio y había una masa que daba actinio, era el anterior al actinio, era el protactinio. Ahora, no necesariamente tiene como otro caso del protactinio, que tiene un número atómico inferior al uranio, está también el francio. El francio es un elemento muy radioactivo. Es extremadamente radioactivo. Prácticamente se disuelve solo. Tú lo tomas y desaparece el francio. Otros elementos tienen una radiación que son peligrosas. Por ejemplo, isótopos del plutonio. Profe, ¿de qué elemento era la planta de Chernobyl? Tengo entendido que era uranio 238. Creo que era uranio 238 o uranio 235. Vamos a ver cómo funciona una central nuclear la próxima clase, próximo miércoles. Vamos a ver los distintos procesos de decaimiento radioactivo y vamos a ver, bueno, ya dije creo, cómo funciona una central nuclear. Así que ahí vamos a entrar más en detalle. Voy a usar el caso de cualquier central nuclear, si quieren la de Chernobyl. Un adelanto. Los isótopos, sobre todo los isótopos del uranio y del plutonio, se ocurre una fisión nuclear, se separan los núcleos. Hay un bombardeo de un neutrón a un átomo, a un isótopo del uranio o del plutonio que es estable. Ese bombardeo del neutrón lo vuelve inestable y se separa, liberando más neutrones. La separación de los núcleos libera mucha energía. Si uno lo controla, puede funcionar bien, puede tener una temperatura alta, que es para lo que el uso principal de una central eléctrica. Si no se controla, puede explotar como una bomba atómica cualquiera. Pongámosle, por ejemplo, Chernobyl. Fue una bomba atómica, porque se descontroló la cantidad de neutrones que habían. Las bombas atómicas, las de Nagasaki y las de Hiroshima, funcionan de una manera diferente. Esos usan una masa crítica. ¿Lo podemos ver en la próxima clase? Sí, lo veremos en la próxima clase si es que están interesados. Ahora, otro isótopo muy importante que se usó durante mucho tiempo en estudios científicos es el iridio 192.
¿Por qué el iridio 192? Si bien el iridio es el número 77, está harto más atrás del uranio y del plutonio, el iridio 192 es muy, muy radioactivo y se utilizaba para ver cómo distintos gases absorbían emisiones gamma. ¿Qué es una emisión gamma? Lo veremos en la próxima clase. Y eso. Eso es toda esta clase. Perdí la cámara de... ¿Por qué? Si iba tan bien. Esto fue toda la clase. Es muy cortita, es una introducción solamente. Tenemos isótopos naturales, isótopos artificiales. Vemos las propiedades del núcleo atómico. Posee carga positiva, 99,9% de la masa del átomo. El cinturón de estabilidad, que es muy importante y es muy sensible, y la cámara me está dejando en blanco de nuevo. Chiquillos, si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a resolver 5 ejercicios de la PSU. Enfócame. Enfócame. Hay que retar a la cámara. Ya, ¿quedaron con alguna duda? Si es que mis susodichos que llegaron tarde tienen alguna duda, quieren un repaso, porque nos quedan todavía 20 minutos. O quieren ver los ejercicios de la PSU. Necesito que me respondan y escriban en el chat, chiquillos, por favor. Que no soy adivino, yo no los veo a ustedes. Ya, tengo un voto para la PSU. ¿Cuánta gente son? Sí, son ejercicios, la mayoría son de módulo electivo, pero hay de módulo común. Módulo común, electivo. 1, 2, 3, 4, 5. Electivo, común, electivo, común, electivo. Son 3 de ejercicio electivo, son 3 de módulo común. Bien, tengo una duda y como todo buen profesor la voy a responder. ¿Puedo explicar el cinturón de estabilidad? Sí, sí puedo explicar el cinturón de estabilidad. Primero, el núcleo atómico, como ya sabemos, desde hace mucho tiempo, está formado por protones y neutrones. El número de protones es el que determina el elemento químico. ¿Cierto que sí? Cierto. Ahora, lo raro, lo particular del núcleo atómico, que para esto en física creo que les pasan las 4 fuerzas fundamentales. El núcleo Sol tiene cargas positivas juntas. Y las cargas positivas con cargas positivas se repelen. Entonces, se puede explicar que los neutrones actúan como pegamento. Ahora, el equilibrio es muy, muy delicado cuando la masa del átomo aumenta. A mayor número atómico, más delicado. Si hay un exceso de neutrones, si nos vamos para arriba, es inestable. Si hay un exceso de protones, si nos vamos para el lado, es inestable. ¿Ya? En rojo se ve el cinturón de estabilidad, los átomos o los isótopos de los átomos más estables. En blanco, los menos estables. En gris, un poco más estable, y después está el verde, el amarillo, el naranja, el rosado, bla, 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 bla. ¿Qué me indica el cinturón de estabilidad? Me muestra una relación que no necesariamente es 1 es a 1 con el número de protones y neutrones. Tenemos acá el número atómico Z, que es el número de protones, y para arriba está el número de neutrones. Un leve aumento en el número de neutrones, una leve mayoría del número de neutrones sobre el número de protones, favorece la estabilidad del núcleo. Por la razón explicada anterior. Las cargas positivas se repelen. Ahora, los átomos que no pertenecen al cinturón de estabilidad son átomos inestables. Si son inestables, se intentan estabilizar debido a procedimientos o procesos de decaimiento radiactivo, que son 3 que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hacer más ejercicios del DEMRE en otra clase. Lo más probable es que sí, porque son varios. Vamos a hacer 5 en esta clase. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios. Ahora, quedó doña Sofía. ¿Quedó lista su pregunta? ¿Tiene alguna otra duda? Básicamente eso es lo que me explica el cinturón.
la relación entre protones y neutrones que me estabiliza el núcleo atómico. Mientras haya un exceso de protones o de neutrones será más inestable, para resumirlo. No es que haya un exceso, un leve exceso de número de neutrones en comparación del de protones ayuda a estabilizar el núcleo. Como todo en muchas cosas, un exceso de todo hace mal. Un exceso de neutrones y se vuelve muy inestable. Si me mantengo en el mismo número de neutrones y aumento el número de protones, también se vuelve muy inestable. Ya, vamos a partir con los ejercicios. Ejercicios. Tun, 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 tun. ¿Cuál de las siguientes representaciones corresponde al 2-bromobutano? ¡Oh my god! ¡Oh my god! No lo sé, no lo sé. Sí, sí lo saben porque yo se los enseñé muy bien. Esto es nomenclatura. Primero que todo, el nombre, lo ideal es que el nombre 2-bromobutano lo lean para atrás. De adelante para atrás, de derecha a izquierda. ¿Ya? Primero. Tengo butano. El butano corresponde a 4 átomos de carbono. Que no es un borrón, son 4. Son 4. 4 átomos de carbono. Oye, esta cámara está peor que yo. Y yo estoy tan ciego. Ya, me voy a mantener un poquito más cerquita. Y... Cámara. Camarita. Cámara. Estúpida cámara. Enfócame. Uy, ¿qué le cuesta? ¿Tiene miopía la cámara? Uy, mi dedo parece 3D. La cámara tiene miopía. Ya. Primero, butano. 4 carbonos. Contemos. Aquí tengo un átomo de carbono. Aquí tengo otro átomo de carbono. Aquí tengo otro y aquí tengo otro. Tiene 4 átomos de carbono. Es un butano. Es candidato. Perfecto. Si vamos para el otro, tengo 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. También es candidato. Y el último, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Las 3 opciones que tenemos son butanos. Ideal. Ahora, ¿cuál está en posición 2? Contemos. Al azar, 1, 2. ¿Está el bromo en 2? Sí, listo. Entonces, este corresponde al bromobutano. Se pueden borrar la alternativa B, la alternativa C. Nos quedan la A, la D y la E. El número 2. Tenemos que el bromo, que si mi mancha indica muy bien, está ubicado en un primer carbono. Por lo tanto, este es el 1-bromobutano y no el 2-bromobutano. Se descarta esta opción. Borramos la alternativa E. Nos queda ahora solo 1 y 3. Solo 1 y 3. Y ahora yo cuento. 1, 2, 3. Oh my god, está en 3. Pero es un butano. Puedo contar al revés también, porque es la cadena más importante para que me dé el número menor. Entonces cuento. No puedo apuntar con el dedo, pero el bromo está en 2. El bromo está en 2. Así que 1 y 3 corresponden al 2-bromobutano. Alternativa D. ¿Qué es lo importante? Ya les dije. Leer el nombre de atrás para adelante. Del final al principio y ir descomponiendo la molécula de esa manera. Eso es un muy buen consejo que les puedo dar para hoy. El siguiente ejercicio que vamos a ver, estúpida cámara, también es de nomenclatura. Según la UPAC, la siguiente representación ¿a qué molécula corresponde? Fácil. Tenemos que contar cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Es un hepteno. Es un hepteno. La cadena más larga que contiene la función. ¿Cuál es mi función? Doble enlace. ¿Cierto que che?
Es un hepteno. No es un etilpenteno. ¿Por qué? Porque el penteno no es mi cadena más larga. Mi cadena más larga es un hepteno. Tampoco es 2-penteno, porque penteno me indica 5 carbonos y esta molécula tiene 7. Alternativas D y E se descartan. Ahora cuento. Partiendo del otro lado, tengo 1, 2, 3, 4. Este sería el 4-hepteno. Partiendo del otro lado, también tengo 1, 2, 3. El 3-hepteno. 3 es un número menor que 4. Por lo tanto, la denominación correcta es el 3-hepteno. La alternativa A no corresponde porque es un penteno. Penteno es 5, no 7. Alternativa C. 3-hepteno. Entonces, contar, determinar cuál es mi grupo funcional. En este caso, un alqueno. El número menor. El número menor. ¿Ya? Esa es la clave para resolver este ejercicio. El número menor. El siguiente ejercicio que vamos a analizar es un ejercicio de balance químico. Que ya vimos, porque yo les mencioné en una clase de módulo común acerca de la combustión completa, que es distinta que de la combustión incompleta. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la combustión completa de metano? Primero, lo más importante. El producto de toda reacción de combustión. Profesor, si tengo un triple enlace y radical, ¿cuál tiene mayor prioridad? Oh, choro, no me acuerdo. Depende del radical. Pero los radicales generalmente son alcanos o alquenos, así que es un grupo R. El grupo R no tiene prioridad. Yo creo que el triple enlace tendría más prioridad que el radical. Distinto sería si fuera un grupo funcional, por ejemplo el grupo nitro o el grupo ácido carboxílico. Esos tienen la prioridad sobre todos. El ácido carboxílico es el grupo más importante según la UPAC. Ya. Volviendo. Toda combustión completa me produce solamente, me da como resultado solamente dos productos, CO2 y agua. CO2 y agua. Combustión completa, CO2 y agua. Eso yo, chiquillos, se los dije. Tienen que saberlo. Es importante. Sirve para responder esta pregunta. Porque con ese simple dato, ustedes observan los productos, descartan la alternativa A, descartan la alternativa C, descartan la alternativa D y descartan la alternativa E. ¿Por qué? Porque la A es una combustión incompleta y no está balanceada, porque me produce monóxido de carbono, no dióxido de carbono. En la C tengo carbono y agua. El carbono no puede quedar porque es una combustión. Acá estas dos de acá son combustiones incompletas. La única combustión completa es la que me produce CO2 y agua. Alternativa B. ¿Quedó claro, chiquillos? Ya sé que la cámara no me quiere, pero yo los quiero a ustedes. ¿Quedó claro? Combustión completa, CO2 más agua. Nos quedan dos preguntas. La siguiente pregunta es de módulo común. Para un molde HCl de cloruro de hidrógeno y un molde bromuro de hidrógeno, es correcto afirmar que ambos tienen igual número 1. Profesor, ¿el dióxido de carbono es el contaminante o es el monóxido? Los dos son contaminantes, estimado. Los dos son contaminantes. ¿O estoy mal? No me acuerdo.
averígualo bien, porque no me acuerdo muy bien si es que el dióxido de carbono o el monóxido. Yo creo que el monóxido. O sea, si entre esos dos, ¿cuál es más contaminante? Yo creo que el monóxido. O eso es de química ambiental, no me acuerdo. Ya, para un mol de HCl y un mol de H-bromo, es correcto afirmar que ambos poseen igual masa, número de moléculas, número de átomos. Primero, si nosotros nos enfocamos en el grupo de los halógenos, tenemos flúor, cloro, bromo, yodo en orden ascendiente. El bromo posee mayor masa molecular que el cloro, por lo tanto no poseen la misma masa. Alternativa 1 se descarta, borramos la alternativa A, la alternativa E. ¿Número de moléculas? Sí, cada uno, pues, o sea, sí, un mol de HCl y un mol de H-bromo poseen el mismo número de moléculas, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. El número de Avogadro, un mol. ¿Poseen el mismo número de moléculas? Sí. La 2 se acepta. Número de átomos. Cada una de estas moléculas posee 2 átomos. Lo del 22,4 es que un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Un mol de cualquier gas. Puedes tener un mol. ¿Cómo la presión se puede medir en litros si litro es una medición de volumen? Entonces, para esta pregunta la alternativa correcta es D. ¿Por qué? HCl y H-bromo poseen el mismo número de átomos y un mol de HCl contiene el mismo número de moléculas que un mol de H-bromo. Doña Sofía, sí, en condiciones estándar de presión y temperatura, 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Para la gente que nos ve en YouTube, no, usted no tiene miopía ni hipermetropía, la cámara me odia y me borró, me veo borroso. Don Gonzalo, sí, porque un mol corresponde a el número de Avogadro. Un mol de cualquier cosa siempre va a tener 6,02 por 10 elevado a 23 cosas de, partes de. Entonces, un mol de HCl contiene 6,02 por, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de HCl y un mol de H-bromo posee 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de H-bromo. Cada mol de estas moléculas tiene una masa distinta. Un mol de HCl pesa 18 gramos. Un mol de H-bromo pesa, obviamente, más. No me acuerdo cuánto es el peso atómico del bromo. Pero cada uno posee el mismo número de moléculas. ¿Por qué? Porque ambos son un mol de. ¿Alguna otra preguntita respecto a esta pregunta? Que les podría eventualmente aparecer en la PSU. Chan, 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 música dramática. ¿Cuál es el peso atómico del cloro? No, me equivoqué. La masa, el número atómico del cloro. El número atómico del cloro es 17. La masa atómica del cloro es 35,5. Peso atómico relativo, 35,45. Ay, casi boto la mesa. Y para los curiosos, el bromo pesa 79,9. Un mol de bromo pesa 79,9 gramos. Ya, entonces, si no hay más dudas, vamos a ver la última pregunta. La última pregunta lo vimos cuando, o sea, primero,
Vimos esta reacción cuando pasé polímeros, la clase pasada creo. El nylon 66 es un polímero formado por la condensación entre los grupos amino de la 1,6 hexanodiamina y los grupos ácidos carboxílicos del ácido adípico. Oh my god. ¿Qué es lo que acabo de leer? Como resultado de la condensación, además del polímero, se forman moléculas de, primero, es una reacción de condensación, lo que significa que hay una liberación de una molécula de bajo peso molecular. Punto 1. Una hexanodiamina con un ácido adípico. Primero, el ácido adípico es un ácido dicarboxílico. ¿Por qué es un ácido dicarboxílico? Porque posee dos grupos de ácido carboxílico, uno aquí y otro acá. Ahora, ¿cómo van a reaccionar? Tengo un oxígeno unido con un doble enlace al carbono y un OH unido a través de un enlace simple al carbono. La amina tiene dos hidrógenos disponibles. La amina también tiene un par de electrones disponibles, debido a la configuración electrónica del nitrógeno. Pueden ver casi cualquier otra clase anterior a esta y van a ver que ese nitrógeno tiene un par electrónico disponible. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El par electrónico del nitrógeno va a atacar el ácido carboxílico. El nitrógeno, la amina, va a liberar uno de sus protones para poder ser captados por el grupo OH que está siendo reemplazado por la amina. Entonces, liberé un OH del ácido carboxílico y liberé un H de la amina. H2O, una molécula de agua. Alternativa E. ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? ¿Es una pregunta complicada? Sí, medianamente. Yo creo que una de las más complicadas que les podría salir en el módulo de química. ¿Por qué? Porque corresponde a la reactividad en química orgánica. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos, es el ácido 1,6 hexanodioico. Ya pues chiquillos, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos la próxima semana. Cuídense por favor, que lo pasen muy bien. Doña Pía Pinto, ¿cada cuánto? Todas las semanas, todos los días, miércoles 17:30 horas. La próxima clase vamos a ver ya lo último que corresponde a química nuclear. Ay, casi boto la mesa de nuevo. Sí, voy a traer más ejercicios de PSU. Pía, si tú estás viendo esto, no, tú no eres ciega. La cámara me odia y me tiene así en esta forma rara de mancha. Voy a traer más ejercicios PSU. Próximo miércoles, 17:30 horas. Por favor, puntualidad. Y les pido las disculpas a la gente que nos estaba esperando a la hora hoy día. Hubo un cambio de equipo que hace que ahora esta cámara me vea mal. Ya, cuídense chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana. Quédense para la clase de matemática que empieza en media hora. Que les vaya bien. Chau.